7 de la mañana, 7 minutos. En las últimas horas se ha conocido una declaración del presidente Gustavo Petro donde le propone a Estados Unidos un revolcón en todo el tema de la extradición. Ha dicho textualmente el presidente Gustavo Petro que narcotraficante que no negocie con el Estado colombiano será extraditado. Eso dentro de tres aspectos que ya los vamos a resaltar de la declaración que ha hecho en las últimas horas el presidente de los colombianos. Sí, pues escuchemos lo que dijo el presidente Gustavo Petro sobre este tema, que es lo que la propuesta que hace el gobierno Petro a los Estados Unidos en esos cambios que quiere lograr en la política de extradición. Hace una semana, Jesús, muy movida en temas de política antidrogas. Toda esta semana hemos hablado de este tema: extradición, fumigación, glifosato, es decir, los temas clave de la lucha antidrogas que, recuerde usted, el presidente Gustavo Petro ya lo empezó a esbozar desde su discurso de posesión, donde se tenía que hacer un cambio en la lucha antidrogas, y es algo que quiere llevar incluso a las Naciones Unidas cuando vaya a esa primera asamblea donde dará su primer discurso ante la ONU. Entre 4 puntos que les propusimos para cambiar la política de drogas, el primer punto tiene que ver con la extradición, y para decirlo brevemente, lo que les propusimos es: narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente narcotraficante, no se extradita. Por ahí comenzamos. Ahora seguirán los diálogos con el gobierno en Washington, con el gobierno de los Estados Unidos. Ahí está la propuesta, las tres propuestas mejor, porque es un solo tema, la extradición, con tres componentes. Los vamos a repetir muy rápido para los oyentes porque ese es nuestro tema del día. Narcotraficante que no negocie con el Estado se va extraditado. 1. 2. Narcotraficante que negocie con el Estado y reincida se va extraditado sin ningún tipo de negociación en los Estados Unidos. Y narcotraficante que negocie con el Estado colombiano beneficios jurídicos y deje de ser definitivamente un narcotraficante no se extradita. Palabras del presidente Gustavo Petro. Mire, y hay que destacar que la revista Semana publica hoy que dice que Estados Unidos se pronunció sobre estos cambios en 4 puntos que propuso el gobierno de Gustavo Petro sobre la extradición. Rahul Gupta, quien es el director de la Oficina Política de Control de Drogas de la Casa Blanca, le contestó a Semana qué podría pasar en este sentido, y por supuesto de parte del gobierno, pues lo que dicen es que van a tener la oportunidad entre las naciones de discutir estos planes, es decir, reciben la propuesta y lo que van a hacer es que lo que importan es, hay acuerdos previos que tienen en consideración especialmente los relacionados al proceso de paz, y que la relación con Colombia en ese sentido siempre ha sido de mucho respeto. También aclaró que en la comitiva no estaba nadie del Departamento de Justicia, es decir, es un tema que se lo llevan al presidente Joe Biden para discusión. Pues ese es nuestro tema del día. La línea está abierta, el WhatsApp de RCN Mundo, el 313-422-3933. ¿Está usted de acuerdo con estos cambios en la política de extradición que está proponiendo Gustavo Petro con el gobierno de los Estados Unidos? Lo vamos a escuchar toda la mañana, su mensaje, su nota de voz en el 313-422-3933, y también tenemos las redes sociales de RCN Mundo. Sí, en Twitter, @RCN Radio, ahí denos su opinión con el numeral RCN Mundo. Pero hablemos con expertos porque es importante preguntar cómo analizan estos nuevos anuncios y todo lo que se ha dado esta semana en la lucha antidrogas que plantea el gobierno de Gustavo Petro. Por eso tenemos en línea a Alfonso Gómez Méndez, exfiscal general de la Nación. Exfiscal, doctor Gómez Méndez, bienvenido a RCN Mundo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. De acuerdo con su experiencia como fiscal general de la Nación, esta propuesta que hace el gobierno de Gustavo Petro de 4 puntos de cambiar esos lineamientos de la política o del acuerdo de extradición que se tiene con la Unión Americana, ¿podrían calar en los Estados Unidos? ¿Se podría llegar a un acuerdo? Definitivamente los acuerdos previos que han tenido durante años las dos naciones es algo que va a ser muy difícil de reorganizar. Yo creo que los colombianos deberían ser informados sobre lo que hay realmente alrededor de todo este tema de la extradición. Por cierto, anticipo que lo que plantea el presidente Petro no es nuevo.
y está, pues, dijéramos, dentro de la normatividad colombiana. Es increíble que todavía la extradición siga marcando la agenda política del país. Por lo menos en los últimos 35 años. Tratado de extradición con los Estados Unidos en sentido estricto no hay. Hay que recordar que de alguna manera los extraditables lograron tumbarlo en 1986 en la Corte Suprema de Justicia, y que gobiernos valientes como el de Virgilio Barco, por ejemplo, terminaron aplicando la extradición por la vía administrativa y con las normas del Código de Procedimiento Penal. Muy rápidamente, ¿qué es lo que existe hoy? Que frente a una solicitud de extradición hay dos opciones. Siempre en el trámite está el concepto previo de la Sala Penal de la Corte. Entonces, cuando el concepto es negativo, el presidente no puede extraditar. Cuando el concepto es positivo, el presidente puede extraditar o no extraditar. Luego, la decisión es política. En última, esa es una decisión política. Y en el pasado han ocurrido las dos situaciones. Inclusive cuando estuvo vigente el tratado de extradición, el gobierno de Belisario Betancur tomó la decisión de no extraditar, argumentando la soberanía nacional. Solo cuando le matan a su ministro de Justicia, Rodrigo Lara, cuando le anuncia él en ese discurso en la Catedral de Neiva que comenzaba a aplicar la extradición. De verdad que está dentro de la normatividad colombiana que un presidente, llámese Petro o el que esté, puede decir, yo extradito si se dan esas condiciones. De hecho, en uno de esos casos, siendo yo ministro de Justicia, condicionamos inicialmente una extradición de creo que era uno de los paramilitares, que dijera la verdad, y como finalmente no dijo ninguna verdad, pues se extraditó. ¿Vale? Que eso no es nuevo, eso está ahí, hay antecedentes. César Gaviria, cuando inclusive todavía la constituyente no había prohibido la extradición, que es otro capítulo doloroso y no suficientemente explicado de nuestra historia. Antes de eso, en el mes de enero, él suspendió condicionalmente la extradición para que, si se sabe, el terrorismo a raíz de los secuestros selectivos que se han vuelto a mencionar a propósito del libro Noticia de un secuestro. Álvaro Uribe Vélez, cuando estaba en el proceso de extradición de Simón Trinidad, el presidente Uribe le dijo, el entonces presidente Uribe, le dijo a las FARC que si entraban en un proceso de negociación, y le dio un término, no extraditaría a Simón Trinidad. Y como no entraron, pues lo extraditó. De manera que yo creo que la propuesta no es tan nueva, está dentro de las facultades del presidente. Lo que hay que mirar después es a qué tipo de negociación se refiere. Que, por cierto, ¿qué es lo que ha pasado con las personas extraditadas hacia los Estados Unidos? Que llegan allá, negocian. ¿En qué sentido? Básicamente devuelven bienes, y muchos de esos han vuelto en relativo corto tiempo al país. Este debate tiene que ser muy amplio y mucho menos superficial. Tiene que ser no sobre la espuma de lo que está pasando hoy, sino de todo lo que ha ocurrido alrededor de la extradición, incluyendo el hecho dramático de que mataron a tanta gente por cuenta de la extradición, y la Constitución del 91, en episodio no suficientemente aclarado, prohibió la extradición. Y Pablo Escobar, con una frase curiosa que estaría de moda hoy otra vez, dijo que se entregaba por la paz de Colombia, después de que, antes de expedirse totalmente de la Constitución, le llevaron a él, al señor Pablo Escobar, a su guarida, el artículo 35 de la Constitución del 91, que prohibió la extradición de nacionales. De manera que me parece que está bien, que incluso que se abra paso la posibilidad de una renegociación de un nuevo tratado con los Estados Unidos para que la extradición no sea la última opción. Hubo otro episodio en la historia de Colombia, que fue en 1984, cuando los narcotraficantes en Panamá
le propusieron al gobierno de Belisario Betancur, inclusive a través del procurador general de la época, que si no los extraditaban, harían algo parecido a lo que plantea el presidente hoy, entregar rutas, devolver bienes. Finalmente eso se dañó por una infidencia del subdirector del tiempo, entonces Juan Manuel Santos, y paramos en lo que paramos, que después de todos los muertos, Guillermo Cano, Luis Carlos Galán, Carlos Mauro Hoyos, el coronel Ramírez y tantos otros, la constituyente, vuelvo y repito, en episodio no aclarado, prohibió la extradición. Doctor Gómez, otra arista interesante de este asunto, que tiene este contexto que usted ha explicado bien, es si una oferta de esta naturaleza les puede en últimas interesar a los narcotraficantes. Es decir, ¿a cuento de qué van a negociar con el Estado? ¿A cuento de qué van a dejar sus rutas, sus dineros, sus ganancias? Y si esto en últimas no incentivaría más bien el negocio, porque prácticamente se dedicarían al narcotráfico un tiempo, luego se arrepienten o entregan sus rutas, dejan sus sucesores y obtienen inmunidad. ¿Usted cree que como está planteada así, porque obviamente esto debe tener mucho más de fondo, sería una propuesta que eventualmente le interesaría al narcotráfico? Pues mire, yo diría que a mí me tocó como funcionario público vivir las dos etapas. Como procurador general, emitir el concepto favorable, que me costó mucho, por cierto, en términos de amenazas, para autorizar la extradición, cuando el famoso lema de los extraditables de que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en el exterior. Era la época en que la extradición era el coco. Y después, como ministro de Justicia, de Juan Manuel Santos, me correspondió tramitar algunas extradiciones express, porque los propios narcotraficantes pedían que los extraditaran rápido para poder negociar en los Estados Unidos. Los de la Operación Milenio, que adelantamos con la señora Rino, la entonces fiscal general de los Estados Unidos, el general Serrano y la Fiscalía de Colombia en el año 99, muchos de ellos fueron y negociaron a los Estados Unidos y muy pronto regresaron a Colombia, de manera que esto requiere mucho más de profundización, mucho más de debate, y probablemente, como usted lo plantea, a lo mejor a ellos les interesa más negociar en Estados Unidos que negociar en Colombia, pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Doctor Gómez Méndez, usted ha dicho claramente que lo que está proponiendo el presidente Gustavo Petro, lo que les propone a los narcotraficantes, pues es perfectamente legal, constitucional y está clarísimo y él está en todo su derecho de hacerlo. Pero justamente quiero insistir en lo que usted acaba de decir, porque usted dice que quizá él les está ofreciendo una posibilidad de negociación bajo la amenaza de que si no negocian se van extraditados, pero que de pronto lo que ellos prefieren es irse para Estados Unidos porque allá negocian más fácil, les rebajan la pena más. Entonces, ¿piensa usted que esta propuesta del doctor Petro y la intención que tiene el presidente no va a resultar? Es decir, que esto no le va a funcionar. Pues yo no diría de antemano que no va a funcionar. La propuesta es, vuelvo y repito, es válida y está dentro de la normatividad colombiana, no se está inventando nada el presidente Petro en esto, pero sí es probable que eso pase. Lo que sí me llama la atención, Juan Carlos, es cómo la extradición terminó convirtiendo, para los oyentes, la extradición es un mecanismo de cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional. Aquí lo finalmente es un coco, el coco de la extradición en una época. Doctor Gómez Méndez, permítame un momentico, antes de que continúe, le puedo pedir un favor, es que parece ser que se está poniendo como el teléfono en la mejilla y estamos oyendo un tecleado ahí, entonces le quería recomendar lo del tema de la ubicación del teléfono, porque lo que usted está diciendo es clave y no queremos perdernos una sola palabra. No sé si usted me está viendo, pero mi mejilla no está en contacto con el celular, pero bueno. Entonces lo tienen chuzado, doctor Gómez Méndez. Sí, ya. Era un chiste, doctor, continúe. Bueno,
Entonces, le decía, respondiendo a la pregunta de Juan Carlos, pues se ha convertido esto en un coco y ya ha ocurrido en el pasado. Ya he citado 2 casos y no quiero pues ser repetitivo en eso. Pero hay otro. Ahorita mismo, cuando pasó lo de Otoniel, había mucha gente que le pedía al presidente Duque no extradite a Otoniel antes de que cuente lo que tenga que contar. El presidente, el entonces presidente Uribe, extraditó a los paramilitares que estaban en el plan de justicia y paz porque supuestamente habían incumplido aquello en lo que se habían comprometido. Entonces, fíjense ustedes que la extradición se está convirtiendo en un coco y no en lo que normalmente debe ser, que es un mecanismo de cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada internacional, en virtud del cual un país entrega a un nacional o a alguien que habiendo delinquido en el exterior se refugia en su propio país. Doctor Gómez Méndez, usted lo señalaba bien al principio de esta entrevista. El tratado como tal, desde 1986, no existe. ¿Deberíamos volver a tener esto en papel, en un tratado? Sí, yo pienso que esta puede ser la oportunidad para que, los Estados Unidos dicen que para ellos el tratado existe, porque aquí lo que hubo fue una decisión, a mi juicio, totalmente equivocada, y me atrevo a decirlo, presionada de la Corte Suprema de Justicia, que se dividió y dejó en manos de un conjuez, Alfonso Suárez de Castro, que decidiera eso en 1986. Sí, yo creo que esta puede ser la oportunidad para que se renegocie el tratado, para que la extradición se deje para casos verdaderamente graves, porque en principio lo que rige es que un país, en principio, juzga los delitos cometidos en su territorio. Pero aquí hemos llegado a casos, por ejemplo, que extraditamos a personas acusadas de secuestrar americanos solamente porque la víctima era americana, pero en principio todo delito cometido en un país se juzga en ese país. Yo creo que hay elementos para que los dos países en ejercicio de su soberanía negocien un tratado y probablemente, si se puede utilizar esa expresión popular, peluquien el tratado para que todas estas vicisitudes puedan despejarse. Le agradecemos a Alfonso Gómez Méndez, ex fiscal general de la Nación, ex ministro de Justicia, por este diálogo con RCN Mundo. Buen día para usted, doctor Gómez Méndez. Y mejoró la llamada, mire que no volvió a sonar. Un cordial saludo a los de la Sala Andrómeda, Sala Zeus, por allá en Galerías que nos escuchan hasta ahora, doctor Gómez Méndez. Un abrazo. Gracias.